Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues a un deck el cual tenía muchas ganas de traer, ¿ok? Recordáis que hace tiempo, pero mucho tiempo, estaba hablando de la época de Teros Beyond Dead, ¿ok? Traje un mazo el cual se parecía mucho a este, que era una mono black básicamente free to play, en la cual llegaba perfectamente a mítico, ¿ok? Son mazos que tienen mucho valor, en general, pero valor del tema de decir, oye, pues es un mazo muy barato y que perfectamente puedo llegar a mítico con él, ¿ok? Por eso es que tienen tanto valor estos decks. Este, de hecho, no lo he probado todavía, ha llegado a mis manos, bueno, a mis oídos de fuentes, ¿no? Vamos a decir así. Básicamente eso, me he enterado de este deck, de que existía, esta Mono Black Free to Play, y he decidido traerla y probarla, ¿ok? Puede salir o muy bien o muy mal, ¿ok? Puede ser un mazo de mierda, literalmente, o puede ser un mazo que nos lleve a míticos disparados. Todo depende. Lo bueno de este mazo es que, obviamente, Free to Play tiene 4 raras, y 2 de ellas son sustituibles, que son las Takenumas, y las otras 2, bueno, pues son los subestimados tenaces, ¿ok? En general no hay mucho problema porque, yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? No hay tanto problema en conseguir en general 2 raras, ¿ok? 2 comodines raros, aparte cuando empiezas a jugar es muy fácil tener comodines del estilo, y los subestimados conseguís al vuelo, ¿ok? Los más en general del mazo no es mucho, son infrecuentes y comunes, realmente es clase de onda. Por aquí, del coste 1, tenemos también clase de brujo. Tenemos aparte de invocador extático, ok, que es una carta que, lo dicho, no sé mucho en estándar. Sin embargo, sí es cierto que en Pauper de verdad, ¿no? Dio algo de juego y que no está mal, ok. Por 3 sacrificamos otra criatura, robamos carta y encima transformamos en un 4-4, que está bastante bien. Tenemos Murciélago, porque, bueno, Murciélago, y aparte de ello, caza de especímenes. ¿Por qué? Porque de banquillo tenemos sobre todo lecciones, ¿ok? Para buscar tierra, poner necróticos para como removal, ¿no? Un removal de hecho bastante bueno. E invocación de plagas, ¿ok? Tenemos Viajero Siniestro, una carta que ahora mismo no cuajó en su momento y que sigue sin cuajar. Sin embargo, en mazos como estos no está mal. Por 2 un 5-3 que como coste adicional para lanzar este hechizo, bueno, básicamente tenemos que hacer que una criatura muera, ok, así de simple. Si una criatura muere, suya o mía, lo lanzamos. Si no, bueno, pues mala suerte, ¿no? Pero en general no está nada mal, aparte es muy fácil matar un bicho en ese mazo o sacrificarlo, así que viene muy bien. Y por último, Comerciante de Puerto Calavera, una carta que en su momento sí que es cierto videojuego, actualmente no es nada de juego, pero no está mal. Ponemos un tesoro cuando entra y por 2 podemos sacrificar o un tesoro, bueno, otra criatura o un tesoro y robar carta. Por 3 1-4, está bastante bien. El caso es pintar de cartas por un tubo. Y lo demás, de hecho, aquí, bueno, sí que es cierto que es free to play el mazo, ¿no? Pero si podéis llevar, aunque sea, que sea alguna Manland, tampoco iría mal. 24 tierras, por último, Takenuma sustituible. Y lo dicho, son 4 raras el mazo. 2 de ellas no son tampoco tan importantes, que son las Takenumas. Y en verdad poco más. De hecho, mira, para hacerlo bien, para hacerlo justo, quita las Takenumas, voy a meter 2 pantanos más. Y vamos a probar el mazo así totalmente free to play. Si este mazo va bien, suscríbete porque voy a traer muchos más. Bueno gente, primera mano, a decir verdad, no está mal. De hecho, mira qué tal, no está nada mal. No sé por qué últimamente, lo dicho, lo habéis visto al principio del vídeo, me está yendo mal el ordenador, el PC, ¿ok? Supongo que tendré que quitarle basura o lo que sea, pero yo qué sé, he intentado limpiarlo y todo. Bueno, de rollo, no me refiero a limpiarlo físicamente, ¿ok? Ya me entendéis. Y no sé el por qué, yo creo que es eso, tendré que hacer una limpieza profunda, una limpieza a fondo, incluso yo que sé, formatearlo un poco, bueno, formatearlo. Más que nada reiniciarlo que intentar quitarle toda la mierda que pueda tener, ¿ok? Pero no tiene mucha, de hecho es el ordenador, el PC, lo único para lo que he usado ha sido para grabar, ¿ok? Y para eso, para la arena, así de simple. Así me parece extraño, ¿ok? Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Ok, sale él. Mira lo que os digo, que me va muy lento. Como no vaya mejor, la verdad, que tenemos problemas. Siendo sincero. Bueno, la mano no está mal, lo he dicho, Murciélago. Turno 1 como robado, ha estado bastante bien. Por lo demás tampoco estaba mala mano, pero bueno. Era turno 2 Viajero Siniestro, turno 2 o Subestimado Tenaz. Y a partir de ahí podemos sacrificar alguno de ellos, ¿no? Depende, pero oye. Por ahora no está mal. Una jugada muy buena que suele tener este mazo, por ejemplo, es turno 1 Casa de Onda, turno 2 Disputa Mortal, ponemos incluso 2 tesoros, ok. Y jugamos Viajero Siniestro, por ejemplo, y robamos 2 cartas, que está bien. Es una buena combinación. En general el mazo no es malo, lo dicho, el mazo es bastante bueno. Y pues seguramente hagamos unos buenos resultados con este mazo, ok. Y sigamos siendo free to play. Por lo mismo, porque tiene calidad. Las únicas 2 cartas raras que llevas son los subestimados tenaces, que en general cuando empiezas a jugar es muy fácil tenerlos, ok. No hay ningún problema en ello, creedme. Ok. Será Ice... Bueno, Jeskai Hinata. Perfectamente puede ser, ¿eh? Depende de qué color sea esto. Ice dice... Bueno, puede ser que me equivoque un poco. Pero puede ser Jeskai Hinata perfectamente. Voy a atacar con el Murciélago. De 1, perfecto. Luego subestimado tenaz. Y bueno, si en el turno puedes incluso sacrificar alguno de ellos. O el Murciélago, por ejemplo.
poner en este caso el token de tesoro y jugar en su turno el viajero siniestro que tiene flash, que es lo bueno también, ¿ok? Pues está bueno, aparte pega de 5, o sea, por 2, 5, 3. Está bastante bien este bicho. Grixis vampiro, seguramente. No quiero anticiparme, pero es lo más normal. ¿Ok? Es lo más seguro de que sea. Para van 4, la cabeza. Lo dicho, siento mucho, pero hasta que haga una revisión así especial, ¿no? Tenemos que... Bueno, voy a jugar, ¿no? Con un poquito de lag, un poquito se ve un poquito aparte mal. Damos turno. Vale, que se pilla un poco así de simple. Gancho carne, podría esperar perfectamente. Sí, ok. Vale, respuesta a disputa mortal. Disputa mortal, de hecho, Into gas hedionda o Into murciélago, las dos dependen. Yo estoy en el caso de hedionda, no, creo que es obvio. Por el tema de que obviamente van a poner los dos tesoros. Sin embargo, puede ser en cualquiera, en general. Sí que es cierto que el oponente gana 2 viditas, pero creedme que acabo ganando en esta... Bueno, tradeo no, pero bueno. En esta aire que me tira, básicamente. Me quito un gancho carne en el medio. Ese mazo suele llevar 2 copias siempre. Aprendo y ya juego el viajero siniestro. Que de hecho, para aprender... ¿Qué viene que buscar? Puedo coger ambientales, buscar una tierra, pero en general no creo que me haga falta. Me haría falta mejor invocación de plagas incluso, o vapor necrótico. Voy a coger invocación de plagas. Porque al fin y al cabo, cuanto más bichos mejor, ¿no? Sobre todo contra el mazo del oponente. El mazo del oponente hay que tenerlo en cuenta. Tiene 2 gancho carne. Como mucho 3, pero no es normal verla así, ¿ok? 2 gancho carne. Ya ha tirado uno y le faltará otro. Perfecto. Pero eso, tiene pocas iras y en general, si logramos poblar la mesa, vamos a ganar la partida, ¿ok? Así de simple. ¿Me tira el gas hedionda? No, gas hedionda, entonces no, que quiero conseguir la tierra. Quiero conseguir la tierra, sí o sí. No es mala idea. Si puede tirar en su turno, disputa mortal, pero es que es lo mismo. Si consigo la tierra, poner 2 tesoros, bajar tierra y tirar a lo mejor una invocación de una caza de especímenes o una invocación de plagas, ¿ok? Depende. Aún así, creo que no. Sobre todo para el land drop, ¿ok? Por el tema del land drop en mi turno. Sin embargo, voy a esperar en su turno, por si eso me juega algún vampiro importante, algo que pueda matar, ¿no? Que deba de matar, pues ya me lo cargo en su turno y punto, ¿ok? Con disputa mortal. Pero sobre todo por eso, hay que tener paciencia, tengo paciencia y punto. A ver qué es lo que tiene, qué es lo que me juega. Un trozo de cadáver no estaría mal, pero tenemos removal en la mano, es decir, bicho que juegue, bicho que nos quitamos en medio. Ok, bueno, respuesta... Disputa mortal, de hecho. Una vidita. No hay Landrop que valga. No hay Landrop que valga, Vale, por fin. La tierra, madre mía, Madre mía, vea suplicio de tierra, por favor. Pegamos de uno. Invocación de plagas. Ponemos un par de unos de tokens. Y damos turno. En su turno, lo dicho. Si intenta, por ejemplo, tirar otra vez removal. Si tira cualquier cosa del estilo. Disputa mortal. Into gas hedionda. Robamos carta, ponemos tesoros. Y jugamos viaje siniestro. Ok, las dos nos valen. Vamos a jugar eso, o hacerlo así, o básicamente jugar viajero siniestro a ver, ¿no? Depende si tira algún removal o tira alguna ira. Lo veo posible, mira, está señalando algún bicho. No se ve, oye, no se ve mal. Vale, eso por ahí. Respuesta a disputa mortal, como he dicho antes. Gana una vidita. Lo dicho, por ahora me gusta cómo se ha ido el mazo, me gusta bastante. Estamos plantándole cara a un tier 1 del formato. Grixis vampiros, de hecho es mazaco, sin lugar a dudas. Y ojo. Ojo porque mal no vamos, Final del turno, viajero siniestro, en mi turno tira de garra infernal al bicho, seguramente. Aparte me pongo enderezado con depende qué. Incluso puedo tirar subestima tenaz, no. Me faltaría un maná de hecho, por desgracia, pero bueno. Sí, agarra infernal. Y vamos hacia adelante. Pegamos de 7, Seguiría 6 vidas. No está nada mal. Siendo sincero. Pegamos con todo. No sé si dar turno. O jugar, por ejemplo, a caza de especímenes. No sé, no tengo ni idea. Depende de lo mismo, ¿no? Si tira en su turno algún tipo de removal, disputa mortal al bicho y punto. Así que creo que no es mala idea un invocador estático.
Tengo miedo, lo dicho, tengo miedo de que tenga alguna ira. Que no creo, ¿no? Pero que tenga a lo mejor algún otro gancho carne. No creo cuando tira sobre tensión, por ejemplo, un token de mierda. No creo que tenga otro tipo de removal, ¿no? Sin embargo, bueno, otro tipo de removal masivo, como puede ser un gancho carne. Sin embargo, bueno, todo es verlo, ¿no? Vale, tesoro de café por ahí. Ok, pero ahora no es mucho problema, depende de lo que encuentre, claro. Si encuentro gancho carne me duele. Me duele bastante, la verdad. Sobre todo porque la mayoría de bichos que tengo son unos. Así de simple. Garra infernal ahí. Vale, pues podemos hacer... Puedo incluso dejar que se resuelva. Pierde 2 vidas, que es lo bueno. Y bueno, pues ahí se ha visto. Primera partida ganada, perfecto. La verdad que por ahora bien, por ahora me gusta cómo va. Y lo dicho, siento que ahora mismo se va un poquito con lag, pero eso, tendré que hacer un reformateo, lo que sea, ¿no? Para que vaya mejor. No entiendo lo que le ha pasado, de tiempo no se veía así. Ok, no iba tan mal, ¿no? Para así decirlo el juego. Pero madre mía. Es el vídeo de desastre, literalmente. Me he quedado sin batería. Aquí de la cámara. Y nada, pues eso, estoy un poquito en las últimas, la verdad. Y así puedo repararlo mientras la partida. Lo dicho, la partida bastante bien. Aparte de Crisis Vampiro, es decir, me siento orgulloso de ganarle, ¿no? Es un mazo que es tirón del formato, es un mazo que cuesta ganarle. Es un mazo al que le hemos ganado, ¿no? Así de simple. Y de hecho, perfecto. Lo dicho, lo bueno que teníamos en este pairing es que él tenía muy poquito removal, ¿ok? Con muy poquito removal en general el mazo tira muy bien, como habéis visto. Y bueno, pues se va a ver, ¿no? Siempre. Y tiene... Ya no es removal, pero si el oponente tiene poquito de removal masivo, poquitas iras, la partida va bastante bien para ti. A ver si consigo resolver esto, un momento... ok, perfecto, grabando. Genial, lo que iba diciendo, si el oponente tiene poquito removal masivo, la partida va muy bien para ti, por lo mismo, ¿ok? Porque es que tienes mucho bichito, pones mucho bichito, y al fin y al cabo siempre acaban pasando por los lados algún daño, ¿ok? Tengo que traer el mazo... al mazo no, iba a decir, tengo que traer al mazo un canal, no. Tengo que traer al canal un mazo que os va a encantar y que de hecho tengo unas ganas increíbles de traerlo, ¿eh? Unas ganas increíbles, de verdad. Porque es, literalmente, Rakdos Artifact, pero free to play, ¿ok? La parte free to play del mazo. Creedme que os va a molar, lo digo en serio, os va a molar mucho. Vale, por aquí poco más. No quiero pasar automáticamente, por favor. Me pasan tu paso final. Lo he dicho, puede haber pegado, quizás. Si bloqueaba, ¿no? Podemos hacer, mira, aquí de hecho hablando de Rakdos Artifact, es un mazo que ya de por sí tiene poquitas raras, sin embargo se puede hacer incluso más free to play, ¿ok? Para que en cuanto empieces a jugar te puedas hacer el mazo. Yunque de Culturo Sony, está bien, la verdad. Lo único malo aquí es que nos va a costar abrirnos paso. Nos va a costar mucho. Cuando digo mucho, es mucho, de verdad. ¿Por qué? O sea, acaba de parar la prioridad en su turno, ¿por qué? ¿Por qué me hace esto, tío? No tengo ni idea, no me lo esperaba, la verdad. Pero bueno. Lo he dicho, voy a dar el turno. En su turno, si eso, bueno, jugaré el viaje siniestro. Se ha ido un poquito la olla al juego, no tengo ni idea, pero ¿por qué en su turno para la prioridad? Ok, por favor, al final del turno y no me la ha dejado. O sea, de verdad, no hay muchas veces que no me explico qué le pasa a la arena, la verdad. Vale, Fable por aquí. Ok. Por ejemplo, se una versión sin Fable. Sí que es cierto que el Fable es una cartaza que, bueno, para llevar... Aunque sea free to play, es que es una rara que es que vale mucho la pena, ¿ok? Sin embargo, lo dicho, si me comprometo a traerlo free to play, será free to play de verdad. Lo bueno, por ejemplo, es que los yunques son infrecuentes, hay muchas cartas que son comunes, que son infrecuentes al fin y al cabo de ese mazo. Y el mazo de por sí solo, bueno, pues con eso tira. Vamos a sacarle un bicho. Final del turno. Va a ser el artefacto para que no pueda, en este caso, bueno, con el yunque hacer mucho más, ¿no? Lo único que espero, por favor, que me deje responder... Bueno, responder no me deje jugar al final del turno. Es que antes no me ha dejado y no sé el por qué, la verdad. Iba a jugar mi viajero siniestro y el juego ha dicho que no me sale de los cojones dejarte jugarlo, así de simple. Así, eso, pasa la prioridad, pasa al final del turno, por favor. Ya mismo flipa un poco, el oponente está ahí pensando no sé el por qué, o bueno, es que no tengo ni idea. Vale, disputa mortal, vale, final del turno, perfecto. Sacrificamos caza de onda, damos -1/-1 al artefacto en este caso, que es lo importante.
Y ponemos toque de tesoro. Con el toque de tesoro jugamos el viaje siniestro de la mano y punto. Estamos robando muchas tierras, sin embargo, mira, ahora mismo no está mal los robos. Diseñar el turno, viajero siniestro. Genial. Me haré doble block. Seguramente, ¿no? Al fin y al cabo me quita el bicho en medio. No voy a atacar. No voy a atacar. Por lo menos por ahora voy a hacer eso. El invocador estático. Poco más, pero no voy a atacar, ¿ok? Pero mira, si de turno seguramente sacrifica este onda, me carga el bicho y en general ya tendré vía libre para atacar con lo que quiera. Depende también cómo me bloquee él. Pero nos faltaba maná ahora para hacer una buena jugada. Cada ataque básicamente con el viajero siniestro. Si me bloqueaba doble block, me cargaba el bicho y punto. Me llevaba al otro portante de gratis, ¿ok? Todo depende. Tengo miedo de gancho carne. Este mazo se lleva algún que otro gancho carne más, ¿no? Ya por ejemplo, creo que 3 o 4 gancho carne en las listas. Todo depende. Pero sí que es cierto, ya más removal es más problemático para nosotros. No llegaría a jugar, bueno, no llegaría al viajero siniestro. Y aparte jugando esto no creo que haya gancho carne, pero no por ahora. Vale, que estoy yendo por ahí. Lo dicho, como veis, lo veo un poquito pillado. Una de dos. O sacrifico ya, en ese momento. Puede atacar, no en el momento. Sin embargo, claro, es que tiene gase de onda. Puede ser importante, ¿ok? El tema de los bloqueos. Que tampoco importa mucho, porque al fin y al cabo, depende de cómo bloquee él. Creo que voy a atacar con todo. Aparte, bueno, pues eso, solamente puede hacerlo, ¿no? Perfectamente, el invocador estático. Sí que es cierto que me causa un poquito de risa porque dice, por turno sacrificar otra criatura, roba una carta, luego transforma el invocador estático. Activa esto solo una vez por turno, ¿ok? Cuando puede en general transformarlo y punto. No sé, raro. Aún así tenemos para hacer invocador estático y, bueno, para hacer disputa mortal. Into, por ejemplo, algún tesoro que pongamos, todo depende, ¿no? Pero en general no vamos mal, no vamos nada mal. Sería hacerlo ya, sacrificamos gas de onda. A ver. Menos uno no. Fía tesoro. Lo dicho, ahora mismo no me hace falta dar menos uno a nada, literalmente, así que oye. Se resuelve perfecto, tenemos una buena fuerza de ataque, para así decirlo, ¿no? Pegamos fuerte, está bien, sin embargo, lo dicho, creo que el oponente tendrá algo en la mano seguramente. Tiene aparte para sacrificar, en este caso el Experimental Synthetizer, que podría sacrificar en su turno, tiene 2 manas para jugarlo. Aparte sigue cogiendo ventaja de ahí, no entiendo muy bien el por qué no lo ha hecho. Sacrificar Experimental Synthetizer, tiene lo dicho, tiene bastantes cosas. Todo depende, si a lo mejor me tira algún remodo a algún bicho, tengo disputa mortal, eso sí está bien, ok. Tengo que conseguir que se quede sin, básicamente sin cartas, que no puedas tener ventaja de cartas de ninguna forma. Sin embargo, ese mazo tiene ventaja hasta de pagar las piedras. Es algo muy bueno que tiene. Ok, vale, por ahora, Silveta de Voldaren, sí que es cierto que tiene mucha ventaja de balas piedras, pero no tiene unas cartas súper contundentes, ¿ok? Todas en general van haciendo, bueno, pues, van teniendo efecto, ¿no? Básicamente, lo he dicho. Un Yunque por sí solo es una puta mierda. Un Silveta de Voldaren por sí solo es una puta mierda. Un Reflejo que por sí solo es una mierda, ¿ok? Me refiero al bicho. Sin embargo, entre todo en general es que es un mazo muy potente, muy bueno. Otra carta que aquí podría ir bien, pero claro, también depende, ¿no? Necesitarías 2 comodines míticos para ello. Es jugar, bueno, o llevar, ¿no? En este caso, 2 copias de gancho carne en este mazo, en nuestra mono black, ¿ok? No es mala idea. Para mí quería bien. Pero lo dicho, ya tendrías que estar metiéndole cartas míticas al mazo y estar jugando de otra manera, ¿ok? Ya no sería un mazo tan free to play. -2, vale. Pronto con 1-1, como veis tiene una mesa plagada de bichos, es decir, va a costar. Descartamos. Tiene que por descarte no es. Antes de ello sacrifico el tesoro, ya por lo menos hago algo. De golpe no tiene mano. Lo malo es que tiene una mesa buena, muy buena de hecho. Si podemos jugar un gancho carne de 2 simplemente, o incluso 1. Un gancho carne de 1, yo ahora mismo, oye, lo compro, lo firmo perfectamente, la verdad. Gancho carne de 1 estaría en mi salsa, la verdad. Siendo sincero. Aquí la buena jugada es robar algún tipo de removal, que sea instant sobre todo, porque cuando ataquemos va a bloquear, bueno, va a bloquear eso con mucho bichito en general. Así que remover como instant no suele estar mal, sin embargo, bueno, no está mal tampoco, 6 de sangre, me conformo. Vale, clase de brujo, tampoco está mal.
De hecho, también me da ventaja de cartas. Aparte, puedo ir llevando habiliditas poco a poco. Vamos a hacer una habilidad. Vamos a buscar algo en general. No está mal. O subestimado o comerciante. Ya mismo creo que comerciante. Además de tesoros aparte. No está mal. Aparte, eso, subestimado también para el cementerio. Podemos seguir jugándolo. A ver. Lo dicho, o atacamos con todo o hacemos set de sangre a algún Nixili. No me parece una mala jugada. Sin embargo, no es que me haga mucha gracia. Otra opción es, también depende de cómo bloquee. Yo creo que voy a hacer el set de sangre aquí antes de atacar. Al Kiki-Jiki, al reflejo del Kiki-Jiki. Ah, claro, es que el Kiki-Jiki... Claro, Kiki-Jiki tiene el coste de manada del propio Fable, lo cual es un problemón para nosotros. Tenemos un gran problema, gente. Un gran problema. Bastante. Voy a atacar a los Nixilis. Que bloquee como quiera. Por lo menos que es cierto que me quito bichos de en medio, blockers de en medio, ok, con que haga un block a mí me vale. De verdad, siendo sincero. Sacrifica ahí, ok, gana vida, pierde vida. Gana vida, pierdo vida, perdón. Lo vuelvo a hacer, adelante. Vaya putadón, tío. No es muy buena jugada aquí. Me encanta hacer el reflejo de Kiki, sin embargo no es el caso, no puedo. Voy a hacer eso entonces al chamán. Al token, vaya, básicamente. Mini push al token, juego el comerciante de Puerto Calavera. Y damos turno. Por ahora el único problemilla, y no es problemilla, es un problemón. El único problemón son los yunkes, ok, así de simple. Los yunkes nos van a dar mucho por saco en la partida. De hecho, es eso. Va a poner tokens, no poco a poco, pero va a ayudar para chumbloquear, que es lo que no me gusta a mí. Y lo bueno es que, es que es cierto que si yo chumbloqueando, le vamos quitando artefactos de en medio, ok. Por lo cual algún día se tiene que quedar sin combustible para poner tokens. Algún día, ok. Algún día. Vale, los token por ahí. Gancho carne, por favor, te necesito. Ojalá juego tú, por favor, te necesito. Necesito gancho carne. Sea del oponente, sea mío, pero necesito gancho carne, como sea. Vamos a descartar, la verdad es que no me... No. Por ahora no. Subestimado tenaz puede ser importante. Es cierto que, ¿cuál es la última habilidad? Dice al comienzo del pozo final. Cada oponente pierde una cantidad de vidas igual a la cantidad de vidas que perdió ese turno. No está mal, pero tenemos que, claro, ser capaces de, bueno, pues atacar mucho, ¿no? De atacar bastante. En este caso estamos hablando de a lo mejor pegar de 9 y hacer 9 al final del turno. Pero claro, ¿quién ataca la cabeza con toda esa mesa, por favor? Es que es increíble. A ver, subestimado tenaz por ahora. Importante. Subestimado tenaz que vamos a sacrificar con comerciante de Puerto Calavera para robar 2 cartas, lo cual está muy guay. Y tenemos que quitarnos Tornixilis de en medio, porque nos van a matar. Ellos solos, así de simple. Tenemos que encontrar la forma. Ahora no voy a pensar mucho, voy a atacarles y punto. Ok, no voy a pensar ni cómo me puede bloquear o cómo no puede bloquear. Simplemente voy a atacar. No voy a atacarle, así de simple. No tengo comerciante, pero el comerciante bloquea el que llegue y punto, ¿no? Así de simple. Ahora tengo un blocker más, que no está mal. Si es cierto que tiene amenaza, pero dicho, yo siendo él bloquearía. Vale, queda ficha, crea una copia de una araña, adelante. Creo que personalmente, si se para bloquear todo, no le va a dar, pero bueno. Vale, subestimado tenaz por ahí, ok, chum bloquea al bicho. Sí, me bloquea un poquito a todo. Por ahora lo bueno es que voy a pagar 2, sacrifico subestimado tenaz, en este caso, y solo robo 2 cartas, lo cual está muy bien. Aunque vuelva a ser Nixili, puedo seguir descartando, yo que sé, cartas que no me sirvan. Aparte de esto, ¿quién se va? No está mal el robo. No, tampoco está mal. Y se resuelve, se me va el viajero siniestro.
Tampoco creo que me duele, ¿eh? Parece que sí, pero no me duele mucho, la verdad. De hecho, he robado el push, que el push no está nada mal. Solo sería ver sobre qué lo tiramos. Es una putada porque el Lola va a poner tokens otra vez, por desgracia. Pero bueno. Tampoco tenemos más que hacer, la verdad. Eso, tirar push a una araña. Voy a poner otras, que es cierto, pero bueno. Nah, hagamos turno. Perfecto. ¿Veis, por ejemplo, esta combinación? Subestimado tenaz es importante, súper importante en el mazo por lo mismo, porque es una combinación muy heavy, ¿ok? Subestimado, sacrificándolo con el comerciante que por calavera, todos los turnos son 2 cartas extra, más el tesoro que lo tienes ahí, más que pones un tesoro, ¿no? Bueno, que pones un tesoro no, básicamente que robas carta, ¿no? Pero que está muy bien la combinación. Cualquier carta sacrificada con subestimado tenaz te da una ventaja infinita de cartas. ¿Por qué? Porque básicamente vas a estar sacando provecho de la nada, ¿no? Que es así de simple. Esta partida... Yo lo siento, gente, pero yo no la veo, ¿eh? Yo soy el primero que sale motivado a la partida. Sin embargo, lo siento mucho. En este caso no le veo futuro, ¿eh? La verdad. Lo siento. Vale, más uno ahí. Descartamos carta. No va a ser el caso. Sí que es cierto, tenemos en la mano garra infernal. Puedo atacar con una araña solamente. Eso no está mal. Así que vamos a descartar. Mira, base de sangre. Es que para remontar esto uno necesita algo, necesita más. De hecho, voy a transformar la tierra. En su caso, transformar la tierra. No ha pegado siquiera, ¿eh? En su caso, voy a transformar la tierra perfectamente. Es que era letal, creo. Era pego con todo, literalmente ataco con todo. Bloqueo el 2-2, por ejemplo, y me que bloqueo el Kikijiki, ¿no? Que haga, yo que sé, esto a tierra. Pierdo 2 vidas por el camino, vida 5, más 3 aquí son 2, yo que sé. Creo que me moría, la verdad, pero bueno. Allá él. Final del turno. Claro, que si tiro esto me muero de todas maneras. Fuera, fuera. La verdad, estaba viendo a lo mejor cómo lo podía hacer para intentar sobrevivir un poquito más, pero da igual. Es que es básicamente alargar en una partida que voy a perder. Simple. Porque tiene una mesa increíble, tenía un montón de mesa, podía tener ventaja de cartas. Eso me hace que aparte me mola un montón el oponente. No es que no haya ganado por eso, pero es que mola mucho. Y es por eso, porque es que se reforma en nada, ¿ok? Sí que es cierto, ante Gancho Carne, la partida podría haber sido diferente. Gancho Carne nuestro, ¿ok? En este caso. Porque imagina, por ejemplo, eso, que barremos la mesa, ya no tiene tanta mesa, él, aparte nuestros bichos tienen mucho más culos, quedan vivos, ¿ok? Habría sido súper diferente, pero bueno. Básicamente hasta aquí el mazo, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, como veis. No es un mal mazo, sin embargo depende mucho del pairing. Un pairing como este es un desastre totalmente. Sin embargo, si vais contra agro, una redagro, una bolosagro, vais bastante bien. Contra mazo de antes también, ¿ok? Contra Crisis Vampiros y Sky Genata suelen ir bien, ¿ok? Y contra mazo, lo dicho, contra mazo que tengan mucho pichito, que puedan bloquear mucho del estilo, que también ganen muchas vidas, vais mal, vais bastante mal, vamos bastante mal, ¿ok? Pero bueno, por un mazo que al fin y al cabo es comunes e infrecuentes, me parece un resultado más que digno, ¿ok? En la descripción estará, si queréis jugarlos, y bueno, y también dejadme en los comentarios qué cambios veis bien para el mazo, ¿ok? Hay muchos cambios que se pueden hacer, hay muchas cartas comunes e infrecuentes buenas en color negro de estándar que podrían darle un up al mazo. Pero bueno, eso, vosotros me diréis. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.